Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Estamos en una nueva cápsula del taller PSU tercero medio. Recuerden enviar sus dudas al correo apoyopedagógico lmr@gmail.com. Soy la profesora Gillian Correa y vamos a dar paso a la revisión de la guía que les enviamos. Guía número 7, la idea era comprender y analizar la lectura de textos poéticos. Los textos poéticos en general presentan cierto grado de dificultad para los estudiantes, pero no hay que tenerles miedo porque estos hay que abordarlo básicamente con dos preguntas. La pregunta A, de quién o de qué se habla, y la pregunta B, qué se dice de eso, de ese quién o ese qué, ¿no es cierto? Esas dos preguntas, la primera pregunta, la A, fija el tema, por lo tanto ahí es el sujeto del poema y podemos entender entonces qué es lo que se dice de ese sujeto. Es muy importante la pregunta A. La pregunta A es el enlace que nos va a decir de quién se habla, y la pregunta B, qué se dice de ese sujeto. Era un texto muy pequeño. Aquí se hablaba de los Vedas. Aquí hay una pregunta de inferencia, la pregunta número 1. ¿Y qué podíamos inferir? Aquí el autor hablaba de que de alguna manera el libro de los Vedas y la Biblia son libros sagrados, pero también dice que de algún modo todo libro es sagrado, ¿no es cierto? Por el mensaje que entrega. Entonces acá la respuesta a la pregunta 1 que podemos inferir es que el autor, inferir del mundo, que el mundo es efímero e ineluctablemente perecedero. Ineluctablemente perecedero. ¿Qué significa esto? Que es efímero, significa algo pasajero, y a la vez perecedero, ¿no es cierto? Este mundo precioso en donde uno puede perderse. En la pregunta número 2, relación entre los Vedas y la Biblia y los libros, según el autor, radica en que finalmente todos contienen el mismo mensaje. Al ponerlos al nivel de que todos los libros son sagrados, en el fondo está diciendo que todos entregan un mensaje sagrado. La pregunta 3, para el autor del texto, la palabra encerrada en un papel es B, un intento de comunicación entre un espíritu humano y otro, y eso lo dice textual en el texto número 1. Este texto que nos remite es un texto un poco complejo. Dice: solo cuando abandonó la casa de Aida consiguió romper la fascinación del tiempo cristalizado en lo que he flotado pez sonámbulo. Salgo a la calle arrojado de mi estanque, entonces súbitamente aparecen abruptos, brutales los sonidos. Es la historia de un pez, ¿no es cierto?, que sale de su lugar, de su pecera, y es él el que habla. Aquí el pez tiene vida. ¿Qué conceptos definen mejor la vida fuera de la casa de Aida? Hostilidad y desagrado. Eso es lo que dice este pequeño pez que sale de su, de su lugar. ¿Qué tipo de lenguaje predomina en la descripción anterior? La metáfora, ¿cierto? Esta es una narración que utiliza la metáfora con todo lo que va describiendo este pequeño pez. En el texto número 3 se estaba hablando de lo que es los parámetros del pensamiento, y cómo cada civilización los construye. Según el texto, es correcto señalar que los parámetros del pensamiento están influidos por factores externos, que sería la construcción social. En lo fundamental, el texto se refiere a la relación entre pensamiento y estructura social. El texto número 4 habla de filósofos y escritores. Eh,
esta suerte de obnubilación o egocentrismo que según el autor tienen los escritores y los filósofos. En la pregunta número 8 dice: el autor del texto considera que el rasgo predominante de los filósofos y escritores es la omnibulación por su obra. Omnibularse es perderse en su propio egocentrismo. Lo esencial del texto es una crítica a la idolatría de filósofos y escritores por su propia obra. En el texto número 5 eh, se habla de la joven parca. La joven parca es un texto, ¿ya? Y aquí se plantea que el narrador, este libro, este texto que se llama La joven parca, le exigió hacer más de 100 borradores. Eso es lo que dice, hecho del cual el narrador se vanagloria, o sea, se siente orgulloso y lo toma como símbolo. Entonces, el texto que se puede inferir, que la pregunta B, la respuesta B es la correcta, no está marcada, pero es que La joven parca es una obra literaria. De acuerdo a la información del texto, la característica predominante del personaje descrito es su acuciosidad en su trabajo. Al decir que le exigió escribir más de 100 borradores, ahí está la acuciosidad del trabajo, lo minucioso del trabajo de parte del narrador. En el texto 6, lo decíamos ya al principio de la cápsula, los poemas. Los poemas hay que abordarlos de una manera muy estratégica, y la primera pregunta aquí que nos vamos a hacer es: ¿de qué se habla? Aquí el poema dice: vos lo dijiste, ¿ya? Es un otro, ahí hay una función apelativa. Nuestro amor fue siempre un niño muerto, solo a ratos parecía que iba a vivir, que iba a vencernos, pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo. ¿De qué está hablando? Del amor, de una relación, ¿cierto? La compara con un niño muerto. Dice nuestro amor. Por lo tanto, la pregunta número 12, ¿cuál es el tema? El fracaso amoroso. Ahí está la respuesta. Cuando dice vos lo dijiste, nuestro amor fue siempre un niño muerto, ahí está el fracaso amoroso, que es el tema del poema. La expresión un niño muerto puede ser interpretada como un modo de desestimar la relación, ¿sí? La relación es eso, desestimarla, no tiene valor, nunca lo tuvo. ¿Qué podemos inferir del texto? Que su relación tuvo momentos esperanzadores. En algún momento del poema lo dice: solo a ratos parecía que iba a vivir. Esto, aquí es donde nosotros podemos sacar esta inferencia. Es decir, hubo momentos en que la relación tuvo momentos esperanzadores. También es un poema muy hermoso. Dice: varón urgente, hembra repentina, no pierdan tiempo, quiéranse, dejen todo en el beso, palpen la carne nueva, gasten el coito único, destruyanse sabiendo que el tiempo pasará, que está pasando, que ya ha pasado para los dos, urgente viejo, anciana repentina. Aquí la pregunta por el tema, el tiempo, la fugacidad del tiempo. Al principio, varón urgente, hombre joven, hembra repentina, mujer joven, y al final, hombre viejo, mujer anciana, la fugacidad del tiempo. En relación con las características atribuidas al varón y a la hembra, es correcto afirmar solo las dos que se manifiestan pese al avance del tiempo. Claro que sí, aparecen aquí y aparecen acá, aparecen en el presente, en su máxima expresión de juventud y también en la máxima expresión de la vejez. También es un poema y es muy hermoso, ¿eh? Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres, sembrando tu confianza. Te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, segura sin seguro. Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mis preguntas a ciegas, sin mi respuesta rota. Es un poema bastante sensible. ¿Cuál es el tema? Este es una despedida.
¿no es cierto? ¿Qué podemos deducir? Que aquí hay una falta de reciprocidad en el sentimiento. La persona cuando dice te dejo con tu vida, la voz del poeta, te dejo con tu vida, aquí no es que él deje la relación, él se va porque aquí no hay una reciprocidad de parte de la muchacha a la cual se le dedica el poema. El poema más dice, usted, Martín Santomé, ahí está el sujeto, no sabe, ya que nunca se lo he dicho, ni siquiera esas noches en que usted me descubre con sus manos incrédulas y libres. Usted no sabe cómo yo lo valoro, su sencillo coraje de quererme. Usted, Martín, no sabe, y sé que no lo sabe porque he visto sus ojos despegando la incógnita del miedo. No sabe que no es viejo, que no podría serlo. En todo caso, allá usted con sus años, yo estoy segura de quererlo así. Este es un poema que se le hace a un libro que escribió el maravilloso Mario Benedetti. Martín Santomé es el protagonista de este libro que se llama La Tregua, y hay una canción también muy linda de un chileno, porque es un libro de amor. Entonces le hacen este poema de amor y el fragmento corresponde a una declaración de amor. Aquí la amada de Martín Santomé, no sale el nombre, pero es Avellaneda en el libro, es Avellaneda, y es una chica menor que él, y se enamora. Martín Santomé es un hombre de 50 años, y ella es una chica de 28 años, se conocen en la oficina, y bueno, esta es una declaración de amor. El final del libro es muy triste, pero es un libro precioso que yo los invito a leer. El poema se refiere a eso. ¿Qué podemos afirmar del fragmento? Que el sentimiento amoroso es recíproco, ¿ya? Porque ella le dice que él no sabe cuánto él la quiere, cuánto ella lo quiere, ¿ya? Porque él como que tiene miedo, no puede intuir que como es mayor, tiene dudas. Sin embargo, ella no tiene dudas y lo dice en el último verso, los últimos dos versos. En todo caso, allá usted con sus años, yo estoy segura de quererlo así. Por supuesto que es posible afirmar que hay un sentimiento amoroso recíproco. Un bello poema de amor. El texto 10 es un texto extenso, es un texto expositivo, y las preguntas son en la mayoría literales. Aquí hay información literal, se habla sobre la contaminación, qué es lo que sucede con la contaminación, los elementos que aparecen en la contaminación, el efecto del invernadero, el principal efecto que, que tiene estos niveles de contaminación, ¿no es cierto? Y va dando, transforman en preguntas. Cada párrafo desarrolla una idea, por lo tanto, cada párrafo está asociado a las preguntas. Aquí había que analizar bien, cuando yo les digo que dividan los enunciados, es dividir aquí hay un enunciado, aquí hay otro. Este párrafo 4 tiene dos enunciados, por lo tanto hay que identificar de qué habla, y hay que hacerlo con todos los párrafos. Aquí habla del metano, ¿no es cierto? Aquí habla de las prácticas agrícolas. Bueno, de esa manera es que hay que ir abordando estos textos que son un poco más largos, y también leer las preguntas antes de responderlos. Nosotros no lo vamos a hacer, vamos a revisar inmediatamente las respuestas. Han leído este texto en su casa, han desarrollado las preguntas, por lo tanto vamos a darle la pauta de respuesta. Acá hay 6 preguntas de vocabulario. No importa si ustedes no conocen las palabras, yo les recomiendo que cada vez que yo les envíe una guía de ejercicio y aparezca vocabulario, yo les aconsejo que utilicen el diccionario de la RAE y un diccionario de sinónimos antónimos, porque es la única manera de aumentar el vocabulario. No tiene ninguna importancia si lo utilizan, no deben adivinar. Si conocen la palabra y pueden
sacarla por medio de la lectura está súper bien, pero si no, es necesario usar vocabulario, el diccionario para definir vocabulario, perdón, porque de esa manera incrementamos nuestro nivel en el léxico. Remitidos era enviados, intensificado, acentuado, escasee, disminuya, induce, provoca, rendimiento se refería a producción y considerablemente se podía reemplazar por importantemente. 7. De acuerdo a la información del texto, el efecto invernadero es un proceso natural, lo dice textual. La pregunta 28 se interpreta del texto que el efecto invernadero adquiere connotación de problema cuando el proceso se intensifica de modo artificial incrementando la temperatura normal. Eso también estaba de manera textual. La pregunta 29, textual también, ¿qué permite el efecto invernadero? Mantener una temperatura adecuada para la vida en el planeta, lo dice textual. Estas preguntas son textuales. El texto es un texto expositivo, por lo tanto podemos ir a ver cada párrafo donde están las respuestas. En síntesis, el párrafo primero hasta el cuarto, ¿qué es lo que expone? Expone las causas y factores de la intensificación del efecto invernadero. Y respecto al CO2 es posible afirmar que ha aumentado importantemente en los 3 últimos siglos y que es el principal gas de efecto invernadero, el CO2, según el texto. En el texto, la agricultura se verá afectada principalmente por dos factores, el calor y el CO2, lo dice textual. La solución, la pregunta 33, la solución planteada para enfrentar el calentamiento global se basa en disminuir las emisiones del CO2. Y la última pregunta 34, ¿cuál de los siguientes fenómenos se cuentan entre los posibles efectos del calentamiento global? Bueno, todas son correctas. La extensión del radio de acción de insectos portadores de enfermedades. Esto aparece en el último párrafo porque hace mención a la malaria. Y la malaria, uno infiere que la malaria la transmiten los mosquitos. La escasez de agua en algunos sectores del planeta lo dice y el aumento de la producción agrícola en determinadas zonas del planeta. Esta pregunta encierra una inferencia y también dos ideas literales, dos respuestas literales. Bien, bueno, chiquillos, este ha sido la guía número 7 del curso de PSU tercero medio. Yo les recomiendo que desarrollen las guías, revisen las pautas. Si tienen dudas, marquen el número de la pregunta en la que tienen dudas. Escriban al mail apoyopedagógicoslmr@gmail.com para ir aumentando el nivel de comprensión lectora, porque cada vez que revisamos y cada vez que ustedes resuelven una duda, avanzan en la lectura. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima guía número 8.